Hay alerta epidemiológica en Venezuela ante dos nuevos posibles casos de difteria, una enfermedad infecciosa que ya había sido erradicada hace 24 años. Una niña de 4 años estaría contagiada en el estado Anzoátegui, al oriente del país. La información la tiene nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, buenos días. Jesús, Karen, muy buen día. Y precisamente para hablar de este tema me acompaña a esta hora el doctor José Trujillo. Él es diputado de la Asamblea Nacional, pero también es médico sanitarista y toxicólogo clínico. Le damos la bienvenida a NTN 24. Lo primero que queremos consultarle, oficialmente el gobierno ha declarado la alerta por estos casos de difteria, 20 niños fallecidos en el estado Bolívar y ahora se sospecha de casos en otros estados del país. No, efectivamente no la ha decretado. Debo recordarle a la gente que nosotros en el mes de mayo hicimos una ley de la crisis sanitaria y emergencia humanitaria debido a esto. Para nadie es un secreto que esto no iba a pasar, porque es importante que la gente sepa que en el 2012, 2011 y 2012 no hubo vacuna, específicamente la vacuna de triple, que protegía al niño contra tétano, difteria y toferina. Esa trae como consecuencia, y era previsible, porque la Sociedad Venezolana de Pediatría, en su sección anual, dijo que para este año 2016-2017 iba a haber estos casos, y efectivamente, pero no solo está en Bolívar, porque el problema de la cobertura de Bolívar fue baja, pero ya tenemos difteria en Anzoátegui. El gobernador anoche acaba de hacer un cerco epidemiológico porque al sur de Anzoátegui hay una muerte en Monaga. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se va a esparcir por toda Venezuela. ¿Y cuál es la causa? Porque en esa ley que nosotros aprobamos de crisis humanitaria, una de las cosas que planteamos seriamente es la notificación del boletín epidemiológico, que desde el 2013 nadie tiene información. Y por eso que las enfermedades están apareciendo, no se están tomando las medidas, porque el gobierno de una u otra manera ha escondido la enfermedad, inclusive intentando disfrazar los diagnósticos, como el caso de difteria, los primeros lo pusieron como acceso retrofaríngeo. Ahora, ¿cómo pueden hacer los ciudadanos para identificar un caso de difteria? ¿A dónde recurrir si ni siquiera el gobierno ha declarado la alerta, ha difundido la información? Bueno, independientemente de que el gobierno no lo ha hecho, han habido dos gobernadores muy serios, como es el de Bolívar y el de Anzoátegui, que anoche reconoció ciertamente la enfermedad, ¿verdad? Y esto se debe a que eso no se puede seguir escondiendo, porque va a llegar aquí a Caracas. Si la gente se descuida, esto va a llegar a Caracas. ¿Y por qué va a llegar a Caracas? Porque es una enfermedad infectocontagiosa que tiene un alto porcentaje de infectar y un grado de mortalidad del 50%. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si hay ya 20 casos de muertos, tiene que haber 20 personas más que están enfermas, de las cuales eso tiene complicaciones cardiovasculares y neurológicas. Puede ser una meningitis o una pericarditis. ¿Qué le digo con esto? Que de paso, que a los que se enferman, que no mueren, hay que ponerle la toxina difteria, y tampoco la hay en el país, porque recuérdense que una de las cosas que planteamos en la ley de emergencia precisamente fue esa, que no teníamos ni medicamentos ni vacunas, y que ellos todavía a esta hora del juego todavía no tienen, o sea, el que no se muera, que necesita ponerle el toxoide dictérico o el antídoto de la difteria, no, tampoco lo tenemos en el país. Por eso es lo alarmante, y el único tratamiento para esto, para reducir la enfermedad, es la vacunación y tratar con antibióticos a los que no fallezcan. ¿Esos antibióticos los hay en el país? ¿Esas vacunas se tiene previsto que lleguen en los próximos días ante este repunte? Bueno, en este momento todavía no sabemos, yo no te puedo responder eso porque el gobierno mantiene un hermetismo, la ministra de Salud, la ministra Melo, mantiene un hermetismo y ni siquiera ha confirmado lo que dijeron en el estado Bolívar y ahora anoche en Anzoátegui y ayer en Monaga. La gobernadora de Monaga todavía tampoco ha dicho nada. Entonces se trata de mantener la información escondida, y cuando venga vamos a tener difteria aquí en Caracas. Con el agravante, sobre todo se lo digo a los canadienses, que donde está el foco más importante es en los municipios Sifonte y Caroní, que es el arco minero. ¿Por qué digo esto? Porque en ese arco donde está el foco más activo, y ahí van a venir gente, por decirte algo, de Canadá, porque eso lo agarró una transnacional de Canadá. ¿Qué pasa si un canadiense viene para acá? El canadiense, esta enfermedad fue erradicada aproximadamente hace 24 años en Venezuela, igual que en las Américas. En Canadá no hay difteria, pero cualquiera que venga de Canadá a este arco minero se va a contaminar, va a llevar la difteria a Canadá y va a ser una explosión
importante en ese país. ¿Por qué lo advertimos? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud está muy preocupada? Porque Venezuela no estaba informando a tiempo. Y esto no solamente es Canadá, esto por continuidad va a llegar a Colombia y a Brasil si no se toman las medidas de manera urgente. Y ya para finalizar, usted es diputado por el Estado de Aragua, el sistema de salud en su entidad, ¿cómo lo califica? El mismo problema, desconocen todo. En el mes de agosto y septiembre han muerto más de 60 neonatos. La mortalidad neonatal en el Estado ha aumentado, no solo en el Estado, en toda Venezuela. Pero yo pongo el caso de Aragua, que es el que conozco muy bien, y la principal causa de la muerte son infecciones. No hay antibióticos en los hospitales y ya las bacterias se han hecho resistentes, que ya estamos hablando de antibióticos de cuarta generación. Y los antibióticos de cuarta generación, por su precio, son muy caros. Por ejemplo, el Menepene, que vale casi cada bolívar. ¿Qué niño pobre puede tener eso? Esto es lo que ha hecho que ha aumentado la mortalidad neonatal en todo el país, pero el gobierno la sigue desconociendo. En los estados la gente fallece, pero el ministerio no reporta, porque tenemos ya más de 3 años sin reporte epidemiológico aquí en el país. Esa es la causa de esta tragedia de la crisis sanitaria que vivimos en Venezuela. Bien, agradecemos al doctor José Trujillo. Él es diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, pero además médico sanitarista. Vale la pena destacar que este tema sobre los repuntes de difteria, sobre todo en el estado Bolívar, es un tema que va a debatir la próxima semana la Asamblea Nacional. Se tenía prevista la discusión el día de ayer, sin embargo fue diferida para la próxima semana. Es la información que tenemos desde Caracas. Volvemos al estudio. Gracias, Daniela, por este reporte. Sin duda gravísima la situación que se está presentando en Venezuela con este repunte de la difteria que había sido erradicada hace 24 años.